Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches mi explicación. Hoy es día 27 de septiembre del 2023. La lectura que nos corresponde es la del libro de Esdras, capítulo 9 del 5 al 9. Yo, Esdras, al llegar la hora de la ofrenda de la tarde, salí de mi habitamiento y con la túnica y el manto rasgados, me postré de rodillas. Levanté las manos al Señor, mi Dios, y le dije: Dios mío, de pura vergüenza no me atrevo a levantar el rostro hacia ti porque nuestros pecados han multiplicado hasta cubrirnos por completo y nuestros delitos son tan grandes que llegan hasta el cielo. Desde el tiempo de nuestros padres hasta el día de hoy hemos pecado gravemente y por nuestros pecados nos has entregado a nosotros, a nuestros reyes y a nuestros sacerdotes en manos de reyes extranjeros para que nos maten, nos destierren, nos saqueen y nos insulten, como sucede al presente. Pero ahora, Señor Dios nuestro, te has compadecido de nosotros un momento y nos has dejado a algunos sobrevivientes que se han refugiado en tu lugar santo. Tú, Dios nuestro, has iluminado a nuestros ojos y nos has reanimado un poco en medio de nuestra esclavitud, porque éramos esclavos, pero tú no nos abandonaste en nuestra esclavitud, sino que nos granjeaste el favor de los reyes de Persia para que nos perdonaran la vida y pudiéramos levantar tu templo y restaurar sus ruinas y tuviéramos así un refugio en Judá y en Jerusalén. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La lectura del Evangelio es de Lucas capítulo 9 del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos. Y les dijo: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni morral, ni comida, ni dinero, ni dos túnicas. Quédense en la casa donde se alojen hasta que se vayan de aquel sitio. Y si en algún pueblo no los reciben, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies en señal de acusación. Ellos se pusieron en camino y fueron de pueblo en pueblo predicando el Evangelio y curando en todas partes. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura, que es tomada del libro de Esdras, un sacerdote, el cual estaba destinado a realizar la obra de la reconstrucción del templo de Jerusalén, ya que había sido destruido por los babilonios, ya que habían sido ellos invadidos por los babilonios, el rey Nabucodonosor II. Y bueno, pues Esdras aquí nos menciona muy claramente que él, pues con la túnica y el manto rasgado, se postra ante Dios de rodillas y le hace una oración que dice que tiene vergüenza porque todo su pueblo han pecado desde antes hasta ahora y por eso Dios los había castigado, los había abandonado y habían sido desterrados, habían sido muchos muertos de sus compatriotas, muchos de ellos, y había muy poca gente que había sobrevivido después de este destierro y que habían destruido el templo de Jerusalén. Pero que Dios los había perdonado y Dios les estaba dando una oportunidad otra vez para que pudieran arrepentirse, reconciliarse con Dios, y había hecho todo lo posible para que los reyes de Persia les dieran la libertad, les dieran la oportunidad de reconstruir su templo. Y no solo eso, sino que vemos que el rey Darío había dicho que todos los impuestos que iba a llegar de la parte este hacia el reino, que iban a ser destinados para pagar a todos los obreros, a todos los empleados, a todos los constructores que estaban llevando a cabo la reconstrucción del templo de Jerusalén. O sea, y que había pedido que toda aquella persona que quisiera aportar, ayudar con oro, con plata, a los judíos para que pudieran ellos restablecer su templo, eran bienvenidas todas esas donaciones. Y vemos cómo entonces aquí pues Esdras le agradece a nuestro Padre Dios que a pesar de que han sido un pueblo pecador, han sido un pueblo distante a él, pues los ha perdonado y les ha dado la oportunidad de volver a reconstruir el templo de Jerusalén. Aunque pues ya sabemos que después fue otra vez destruido ese templo en el año 70 de la era cristiana por un gobernante Tito, que llegó en un tiempo, no por muchos años fue gobernante, pero lo primero que hizo fue destruir el templo de Jerusalén, ¿no? Y bueno, hasta ahorita en la fecha
pues no se ha construido otro templo. Ya llevan 1953 años y no se ha reconstruido ese templo. Y bueno, viendo que el primer templo fue construido o destruido, el segundo templo fue reconstruido y destruido, pues este templo que vayan a construir también va a ser destruido. Es algo como si fuese una cosa de enfermedad, ¿eh? Bueno, eso no quiero ser yo un profeta ni mucho menos, ¿no? Pero por lo que se conoce y por lo que se sabe, pues lo van a reconstruir. ¿Cuándo? No lo sé. A lo mejor ya lo están tratando de reconstruir hoy en el año 2023, en el año 5784 judaico, pero pues lo van a construir y de todas maneras un tiempo después será destruido. Porque pues así ha sido, ¿no? Entonces a lo mejor debe haber 3 templos construidos y 3 veces los van a destruir. No lo sabemos, pero eso es un pronóstico. Y bueno, pues aquí nos dice que Esdras que le da agradecimiento a Dios por lo que les está brindando la oportunidad de ser libres, la oportunidad de construir su templo de Jerusalén y poder reunirse una vez más ahí en Jerusalén. Y bueno, pues ya vimos que pues Nehemías, que era el gobernante, es el que se hace cargo de esta reconstrucción, ya que Esdras era un sacerdote. Bueno, ¿qué obtenemos de esta lectura? ¿Qué obtenemos de este pasaje bíblico? Pues algo importante, hermanos. Que Esdras hace oración, que Esdras le da a Dios gracias, que le ofrece al Señor toda su ofrenda de reconciliación con Él y que le agradece por habernos perdonado, por haberle perdonado a todo el pueblo y darle una oportunidad. Pues lo que nosotros también debemos de hacer hoy en día, hacer oración, agradecerle al Señor que nos ha perdonado y que se reconcilia con nosotros a pesar de que somos pecadores y que estamos muy alejados del Señor y que pues recuerden, debemos de ponernos a trabajar con los dones del Espíritu Santo, hermanos. Ese es nuestro trabajo hoy en día, ¿eh? Ahí tú sabes si lo haces o no lo haces, ¿no? El hecho de que tú te portes bien y que cuides a tu familia, pues está bien, eso es parte de tu obligación, pero nuestro trabajo es laborar con los dones del Espíritu Santo, ese es nuestro trabajo, eso es lo que debemos de hacer nosotros día con día. Y bueno, pues ese es el mensaje que obtenemos de esta parte histórica del libro de Esdras. Acuérdense, esto no es palabra de Dios, es una información histórica que nos está proporcionando Esdras, que nos está proporcionando este geógrafo sagrado. Ahora vamos a pasar al Evangelio de Lucas, en donde sí vamos a ver lo que nuestro Señor Jesucristo habla, que es la doctrina de Cristo. Es Lucas 9, del 1 al 6, dice que Jesús reunió a sus 12, a los 12 discípulos. Acuérdense que el discípulo es el que escucha y obedece, y un apóstol es el enviado. Bueno, y les dio, fíjense cómo dice la lectura, ¿eh? Jesucristo dice, les dio poder y autoridad para expulsar toda clase de demonios, con poder y con autoridad. Fíjense, exorcizaban a la gente, los apóstoles, también Judas Iscariote, sí, también, sí. Toda clase de demonios y para curar enfermedades, toda clase de enfermedades, todas las que existían en ese entonces, sí. Dice que luego los envió a predicar el reino de Dios, a predicar cuál es el reino de Dios, pues el Espíritu Santo, el poder de Dios sobre nosotros. Hoy ya vivimos con el Espíritu Santo ya reina con nosotros, ya reina Dios con nosotros, porque somos templos vivos del Espíritu Santo nosotros. Luego los envió a predicar el reino de Dios y a curar a los enfermos en específico, ¿eh? Uno por uno, uno por uno, ¿sí? Eso es lo que debemos de hacer nosotros hoy en día, hermanos, ¿sí? Llevar el conocimiento de Dios a la demás gente que no conoce a Dios. Ayudar a la demás gente en sus enfermedades, ¿sí? Si tenemos ese don de poder curar a las personas, pues órale, adelante. Todos los dones que tengamos, a ponerlos al servicio de los demás. Pero no poner al servicio de los demás para ganar dinero, para enriquecernos, para volvernos muy millonarios. No, hermanos, no. Sí, hacerlo en nombre de Dios, por el bien de los demás, sí, porque es nuestro trabajo que el Señor nos ha puesto a cada uno de nosotros para que hagamos lo que Dios dice que hagamos. Y cuando nos vayamos de aquí, podamos decirle al Señor, hice todo lo posible y cumplí con
con la misión que me diste, con los dones del Espíritu Santo. ¿Eh? Eso es importante, hermano, no se te vaya a olvidar. Bueno, ¿qué más sigue diciendo aquí? Y les dijo, fíjense, no lleven nada para el camino. Cuando estás en las cosas del Señor, no te preocupes. Ay, es que voy a ir bien preparado, me voy a llevar un suéter porque hace frío, me voy a llevar una playera porque hace calor, me voy a llevar una botella de agua porque a lo mejor me da sed, me voy a llevar un lunch, ¿verdad? Para mi almuerzo, si me da o llevo, como dice aquí, no lleven nada para el camino, para cuando estés tú llevando a cabo la palabra del Señor, que es el camino. ¿Quién es el camino? Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Jesucristo lo dijo. Entonces, si vas a llevar la palabra de Cristo, la doctrina de Cristo, no te preocupes. ¿Qué vas a hablar? ¿Cómo vas a hablar? ¿No? El Espíritu Santo habla por medio de ti. Ni bastón, o sea, ¿para qué sirve un bastón? Para que no te caigas, para que te sujetes. No lleves bastón, no te preocupes. Nadie te va a derribar si estás con Cristo, con Dios. En esta vida, si estamos con Dios, no nos va a pasar nada, a pesar de que hay en la actualidad tanta delincuencia, tanta maldad. Estemos con el Señor para que el Señor nos ayude y nos libre de todo mal. Así lo decimos en la oración, ¿se acuerdan? ¿Qué decimos? No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Es la parte final de la oración que le hacemos a nuestro Padre Dios. No lleves ni bastón, ni morral. Sí, no lleves nada que quieras tú. No, es que tengo que llevar las llaves, tengo que llevar el celular, tengo que llevar dinero. Por ahí adelante dice, ni comida ni dinero. No te preocupes. Sí. Si estás con el Señor te va a proveer de todo. Casa, vestido y sustento. Eso es importante que tú lo tengas y lo asimiles. No te preocupes, hermano. Hay que vivir como Cristo quiere que vivamos, felices en este mundo material y terrenal, pero felices en las cosas espirituales. Al César lo del César y a Dios lo de Dios. Así dijo nuestro Señor Jesucristo cuando le dijeron, es lícito pagar tributo al César. Dijo, ¿y las monedas qué rostro tienen? No, pues la del César, pues pagar el tributo al César está bien, el dinero es para ellos, pero para Dios, ¿qué es? Tu espíritu, tu vida, porque Dios te dio la vida y tienes un espíritu, el Espíritu Santo dentro de ti. Bueno, dice, ni dos túnicas, sí, no, porque pues te quieres cambiar de ropa, por decirlo así, ¿verdad? Oye, no lleves una doble vida, hermano, lleva solamente una sola vida, Cristo, la palabra de Dios. No podemos vivir en dos facetas. Eso nos impide cumplir con el trabajo que Dios nos ha proporcionado. No llevar dos túnicas, no llevar dos fisonomías. ¿Sí? Bien. ¿Y qué sigue diciendo aquí? Dice, dos túnicas. Quédense en la casa donde se alojen. ¿Sí? Hasta que se vayan de aquel sitio. ¿Sí? Llegan a un poblado, pues llegan a una casa, ahí les dan oportunidad de estar y pues se lleven a cabo el menester de curar a los enfermos, librar del demonio a los endemoniados, ¿sí? Evangelizar a la gente, llevarles el conocimiento del reino de Dios, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Que en ese momento todavía no llegaba el Espíritu Santo a todo el mundo. El Espíritu Santo llegó después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero llevaban el conocimiento de Cristo, de que el reino de Dios está cerca, de que se arrepintieran, se reconciliaran, que su comportamiento fuera idóneo, que su manera de actuar fuera diferente, ya con más paz, con más amor, con más caridad, con más sencillez, con más humildad. Esa era la evangelización que tenían que llevar las personas. Y es lo que debemos hacer nosotros hoy en día. ¿Sí? Alójense solamente en esa casa hasta que se vayan de ese lugar. Y si en algún pueblo, fíjense, pueblo, no los reciben, salgan de ahí. Sí, no en una casa, sino en un pueblo en su totalidad. No los reciben, salgan de ahí y sacúdense el polvo de los pies en señal de acusación. Es decir, aquí no recibieron la palabra de Cristo. En un pueblo, no en una casa, no en una persona, no en una familia, es un pueblo en su totalidad. ¿Sí? Porque era muy difícil, ¿verdad?, que la gente aceptara la palabra de Cristo, la doctrina de Cristo. Hoy en día es lo mismo, ¿eh?
Hay mucha gente que no cree en Dios, hay mucha gente que no cree en Cristo. Y hay mucha gente, pastores, predicadores, que tergiversan, cambian, ¿sí?, el conocimiento de la palabra de Dios. Y la ponen a su mejor postor, a su conveniencia. Y te desacreditan, te tratan de confundir, te tratan de que tú creas otra cosa para su conveniencia de ellos, porque así lo manejan. ¿Sí? Para empezar, el diezmo, ¿no? Te quieren cobrar el diezmo y que ayudes y que caigas con tu lana, ¿no? ¿Sí? Y si no, que cooperes con cosas materiales para el templo, para la comunidad, ¿sí? Que va a haber una celebración, todos nos vamos a cooperar, es de cooperacha, ¿no? Y ahí están en el baile, en la bebida, en los gritos, en la alegría. Ah, no, sí, pero siempre diciendo, adiós, alabado sea Dios, ¿no? Eso, fingen. Pero no solo eso, hermanos, sino que a veces te cambian el conocimiento de la palabra de Dios. Uno es lo que acabamos de ver ayer, en donde se les explicó que la madre de Jesucristo y sus hermanos lo fueron a buscar. Ellos dicen, no, si eran hijos de María. Te cambian, te tergiversan, te engañan. No pudieron haber sido hijos de María, ni antes de Jesucristo que naciera, ni después. Lo hubiera dicho la Sagrada Escritura. Cuando nació Jesucristo hubieran dicho, los otros hijos de María se quedaron en la carpintería. Todavía no se casaba con José, bueno, entonces se quedaron en la casa con María. Pues no. María tenía 12 años, 13 años. A poco antes de los 12, 13 años ya había tenido 6 hijos, que son los que se mencionan en la Sagrada Escritura. Otros dicen, no, fueron después de Jesucristo. Si fueron después de Jesucristo, entonces ¿por qué no lo menciona la Sagrada Escritura? Han de decir, ¿por qué no era importante eso? Lo importante era la evangelización de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Yo les pregunto, cuando muere nuestro Señor Jesucristo en la cruz, ¿dónde estaban los otros hijos de María? Pues hubieran tenido que estar ahí acompañándole, cuidándola, asistiéndola. Y no, como eran hijos de José y tenían miedo de que también los fueran a prender y matar, pues se fueron y abandonaron a María. El único discípulo que acompañó a María fue Juan. Pero entonces, ¿dónde estaban los hijos supuestamente de María? Si sabían, si es que eran de ella, ¿dónde estaban? Pues no, es que no eran hijos de ella, eran hijos de José. Acuérdense que pues, todo judío que no se casara era mal visto. Todo judío que no tuviera hijos era mal visto. Era mal visto. Zacarías e Isabel ya estaban ancianos y no podían tener hijos. Y Zacarías, a pesar de que entraba al templo y hacía oración, lo criticaban, decían, ¿cómo es posible que un sacerdote no pueda tener hijos? No haya tenido descendencia. Pues era lo mismo si algún judío no se casaba y no tenía mujer, era mal visto. Y es lo mismo que le pasaba a José, ¿verdad? Pues no, ya José estaba grande cuando se casó con María. Uno dice que tenía 70, 80 años, pero les digo que los pastores predicadores nos cambian la historia y nos quieren decir, no, no, José estaba joven y tuvo relaciones sexuales con María, ¿no? No, hermanos, no, o sea, te quieren cambiar todo, ¿sí? Y te quieren interpretar la Sagrada Escritura a su antojo, a su manera, a su conveniencia. Una de las cosas que siempre también te quieren cambiar es de que, ¿cómo es posible que los creyentes, los cristianos, hablen de la Trinidad, de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo? Dios Padre es Dios Padre, Jesucristo no es Dios. Si era el Hijo de Dios, entonces ¿qué era? Nada más el Hijo de Dios y ya. Y que el Espíritu Santo no es Dios, el Espíritu Santo es una energía, es una fuerza, es la vitalidad que te da para estar cerca de Dios. No, 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 hermanos, no. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, es el amor del Padre y del Hijo, y vino con nosotros 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en una fiesta de Pentecostés. Así lo dice la Sagrada Escritura. Te explico todo esto para que te des cuenta que hay mucha gente que tergiversa y que cambia para su conveniencia. Muchos pastores, muchos predicadores, y los vemos en internet, en Instagram, en TikTok, en el Facebook, ¿sí? Los vemos muchos, hasta en inbox, los vemos mucho que están predicando de una manera exhaustiva para cambiarte tu credo, para engañarte, ¿sí? Y lo primero que hacen es atacar a las iglesias, ¿no? Atacan a la iglesia católica, atacan a la iglesia cristiana, ¿sí? Y otros muchos más, pues bueno, atacan a los testigos de Jehová y a los mormones, ¿no? ¿Sí? En vez de que aprendan la palabra de Dios para el bien de la comunidad, de los demás, no, aprenden la palabra de Dios para conveniencia de ellos y enriquecerse
y para destruir a otras iglesias. Todas las iglesias, instituciones, tienen errores, más la Iglesia Católica, tienen errores, ¿sí? Tienen pecados. Todos los que han participado como sacerdotes y presbíteros, todos han cometido pecados, errores, ¿sí? A lo mejor hay uno de 1,000,000, que se portó bien, eso solamente Dios lo sabe, ¿sí? Por ejemplo, es muy criticado Juan Pablo II porque no hizo nada para acabar con la pederastía del padre Marcel Maciel, un sacerdote creador de los Legionarios de Cristo, nacido en Cotija, Michoacán. Le daba la bendición, hablaba con él, pero nunca lo condenó por las estupideces que hacía el sacerdote. Entonces, es una de tantas cosas que se le critica mucho a Juan Pablo II, a Karol Wojtyla, un papa que tuvo la Iglesia Católica. Y como les digo, hay errores, todos cometemos errores, todos cometemos, pues sí, y pecados, nadie es un santo. El único que puede decir si somos santos es nuestro Padre Dios. Pero para que seamos santos, no, hermanos. Hagamos nuestro trabajo. Ya nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Es otra de las cosas que hay mucha gente que critica. No es cierto, ¿cómo que Jesús murió por nuestros pecados? No es cierto, no. ¿Cómo que ya no tienes pecados? Pues sí, todos tenemos pecados y seguimos cometiendo pecados. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que te pongas a trabajar con los dones del Espíritu Santo. Y bueno, hermanos, después aquí nos menciona que eso de que se sacudan el polvo de los pies en señal de acusación de ese pueblo que no lo recibieron, termina la lectura diciendo, ellos se pusieron en camino y fueron al pueblo de pueblo en pueblo, predicando el evangelio y curando en todas partes. ¿Sí? Todavía no estaba nada escrito, ¿eh? No había ningún evangelio escrito. La buena nueva, quiere decir evangelio, la buena nueva. La buena nueva era la doctrina de Cristo, lo que les estaba enseñando a Cristo, que era arrepentirse, reconciliarse con Dios, hacer oración, vivir la vida de una manera espiritual, dejar tus pasiones, tus idolatrías, ¿sí? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso estaban evangelizando los discípulos de nuestro Señor Jesucristo de pueblo en pueblo, ¿sí? Y curando en todas partes, ¿no? Curaban a toda la gente que tenía enfermedades de toda índole. Recuerden que una vez llegaron los discípulos y dijeron, maestro, no pudimos sacar el demonio a tal persona. ¿Por qué? Si lo estamos haciendo en tu nombre. Y Jesús les dijo, les falta oración y ayuno. Entonces es muy importante la oración y el ayuno, ¿eh? La oración es la comunicación que tenemos con Dios. El ayuno es quitarte todos tus defectos, todas tus pasiones, todas tus idolatrías, ¿sí? Que qué difícil es, ¿eh? Dice nuestro Padre Dios, el que ama más a su padre y a su madre, a su hijo y a su hija, a su hermano y a su hermana, no sirve para ser discípulo mío. Es muy difícil, ¿eh? ¿Sí? El que odia y no perdona a su enemigo, no sirve para ser mi discípulo. Hay que perdonar, no hay que guardar rencor, y mucho menos la venganza. Hay que saber, ¿sí? Perdonar. Y hay que saber reconciliarnos. Y pedir a Dios por esas personas, para que esas personas cambien y crean y se acerquen a Dios. Bueno, hermano, espero que pues te sirva esto de curiosidad y que tengas tú un motivo para volver a leer esto con calma y puedas tú entender algo más de lo que pudimos ahorita entender nosotros. Pero pídale al Espíritu Santo que te guíe, que te ilumine. Recuerda la oración del Espíritu Santo. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo de hablar y cuándo debo callar, lo que debo de escribir y cómo debo actuar. ¿Qué tengo que hacer para procurar tu gloria, en bien de las almas y mi propia santificación? Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Así sea.